Tengo usted cordiales saludos, ingeniero. Mi nombre es Ashley de Léxica Cao Salazar, por lo que tenemos el tema de simulador interactivo en Python para visualizar el encapsulamiento y desencapsulamiento de datos en las 7 capas de modelo óseo. Por lo que los integrantes que conforman el grupo son Pedro Salbudimé, Jaime Palma, Elías Cuadro, Luis Garzón, Harold Mendoza y Henry Bach. Como introducción tenemos que las redes de comunicación nos permiten el intercambio de una información entre dispositivos de una manera rápida, constante y de una manera organizada, de una secuencia. Este proyecto se desarrolla en un simulador en Python basado en un modelo OSI con el objetivo de presentar cómo se nos transmiten todos estos datos mediante procesos de encapsulamiento, desencapsulamiento. A través de esta simulación se busca facilitar la comprensión del funcionamiento de las capas de red y fortalecer el conocimiento de programación y comunicación de datos. Conceptualización del modelo óseo. Es un esquema de interconexión de sistemas abierto modelo óseo en una estructura teórica fundamental para describir la dinámica de comunicación entre terminales de una red. Estos paradigmas son segmentos de flujo de transmisión de 7 niveles jerárquicos, asegurando la integridad y la precisión de la información desde el origen hasta un destino final. Tenemos también estandarización, diagnóstico e interoperabilidad. El objetivo general: diseñar y ejecutar una herramienta de simulación programada en Python que representa el ciclo de transmisión informativa, enfocándose en los fenómenos técnicos del encapsulamiento y desencapsulamiento de paquetes entre nodos comunicantes. Asimilar, tenemos el objetivo específico, lo cual es asimilar la dinámica operativa y funcionalidad de los niveles jerárquicos que integran el modelo OSI en la infraestructura de la red. Desarrollar, ejecutar algoritmos en el lenguaje Python, orientados a emular la transferencia y la recepción de paquetes informativos. Aplicar metodologías de codificación técnicas basadas en base 64 para proyectar el procesamiento y transformación de la información transmitida. Examinar la forma exhaustiva de los fenómenos del encapsulamiento. Consolidar las competencias técnicas en programación y protocolos de comunicación mediante el uso de una herramienta simultáneamente interactiva. A continuación, mi compañero. Ingeniero, compañeros, compañeras, les saluda el estudiante Saldumbi de Rivas Pedro Enrique. Bien, vamos a hablar un poco sobre la implementación técnica. La clase principal del programa se llama Simulador OSI alineado. Esta clase controla pues toda la lógica del simulador y coordina el funcionamiento de todos los componentes del sistema. Como funciones principales pues tenemos lo siguiente, ¿no? Crear la ventana principal, administrar los botones, controlar el envío de mensajes, gestionar las consolas, simular el modelo OSI, dibujar los elementos gráficos. Podemos decir pues que esta clase funciona como el cerebro del simulador, porque controla todo lo que sucede dentro del programa.
Bien, para construir la interfaz gráfica se utiliza la librería de Thinter, que es una herramienta de Python usada para crear aplicaciones como ventanas, botones, paneles, consola, textos, etiquetas, elementos gráficos. Gracias al Thinter, pues el usuario puede ver gráficamente cómo viaja el mensaje desde un computador hacia otra. El método in es el encargado de iniciar todos los componentes del simulador cuando el programa comienza. Como funciones del método está configurar la ventana principal, definir el tamaño y posición, crear botones y paneles, configurar los colores, preparar el área de texto. Mientras que la interfaz gráfica del simulador, pues la interfaz fue diseñada para representar dos computadoras. La computadora A, que en este caso sería la emisora, y la computadora B, pues receptor. Como ejemplo, pues podemos decir cuando el usuario escribe un mensaje, presiona transmitir, el sistema pues muestra cómo el mensaje sale de nuestra PC A y llega a nuestra PC B. Bien, entonces, como conclusión puedo manifestar que la implementación técnica del simulador pues permite representar visualmente el funcionamiento del modelo OSI de una manera más dinámica y fácil, fácil de comprender, ¿no? Ya que la clase principal pues es la que organiza toda la lógica del sistema, mientras que Thinter pues y Canvas ayudan a construir una interfaz gráfica interactiva. Y es gracias a esto pues que el usuario pues puede comprender o puede observar el recorrido de los datos entre nuestra PC A y nuestra PC B, entender de una mejor manera pues cómo funciona, cómo es su funcionamiento y la transmisión de la información en las redes de comunicación. Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Gabriel Palma Tumbaco. Hoy les voy a exponer sobre el desarrollo e implementación técnica del encapsulamiento y la codificación base 64. La lógica de capas OSI. Para entender cómo viaja la información en las redes debemos analizar la lógica de modelo OSI a través de dos procesos fundamentales que son el encapsulamiento y el desencapsulamiento. Por un lado tenemos el encapsulamiento que ocurre en el emisor, específicamente en la PCA. Aquí los datos viajan hacia abajo, desde la capa de aplicación hasta la capa física, acumulando transformaciones de manera progresiva en la variable técnica conocida como data PDU. Por otro lado, cuando la información llega al receptor en la PCB, ocurre el desencapsulamiento. En este punto el proceso se invierte por completo, yendo desde la capa 1 hasta la capa 7. El sistema va eliminando las cabeceras de control de cada nivel para poder interpretar correctamente el mensaje original enviado. Tenemos la conversión y uso de base 64. Para los siguientes puntos analizaremos la conversión y uso de base 64, que es fundamental la transmisión digital porque nos permite simular la integridad de los datos. Su funcionamiento se sostiene en tres pilares principales, que son la estandarización, que se encarga de convertir los caracteres de texto en formato binario seguros mediante código ASII, lo que garantiza una transmisión completamente estable. Tenemos la simulación, que representa de manera exacta cómo los datos reales se codifican al pasar por capas de presentación de modelo OSI. Y tenemos la integridad, que asegura que no ocurran pérdidas de caracteres especiales durante todo el flujo de datos entre los diferentes niveles de la red. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la implementación en Python. Podemos ver la implementación en Python en niveles de códigos prácticos. Para manejar esto utilizaremos dos funciones esenciales en el desarrollo técnico. La función B64encode, que se ejecuta en el lado del emisor para codificar el mensaje original, convirtiéndolo en bits de base 64. La función B64encode,
que utiliza por el receptor para traducir la cadena de texto, devolviéndola a su formato original y que sea legible. Gracias a la simulación de capas, se logra una recuperación exitosa del mensaje, devolviendo un texto que se complementa, que es completamente idéntico al original, sin alteraciones. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Realizados en Visual Studio Code con los comandos y la programación de Python, ¿no? Nosotros pues aquí tenemos nuestro código que fue copiado desde la plataforma Práctica Experimental, donde tenemos nuestras librerías, ¿no? Nosotros tenemos nuestras clases, los atributos y la definición de cada uno de ellos, ¿no? Lo que nosotros vamos a explicar no es el código como tal, sino que vamos a explicar lo que presenta por pantalla y qué funciona cada uno de ellos. Nosotros al darle reproducir, ¿no? Nosotros, pues se nos presenta esta pantalla en la cual nosotros tenemos como una ficha de oscilación. Esto es que a nosotros nos permite verificar lo que en el proceso de que nosotros enviamos un mensaje. Pongámosle un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros enviamos un mensaje por medio de WhatsApp, el proceso que llega desde el emisor, que somos nosotros, la persona que escribe, hacia el receptor, el otro dispositivo que se encuentra, ¿no? El emisor en este momento nosotros vamos a llamar terminal del emisor de encapsulamiento. Y los comandos, toda la información que va trasladada hacia el receptor va a llamarse el canal. Y la información que llega es terminal del receptor del desencapsulamiento, ¿no? Nosotros vamos a explicar cada una de estas funciones. Nosotros tenemos aquí unos componentes. Este componente que nosotros tenemos aquí, el que persevera alcanza, un ejemplo, ¿no? Es la caja de texto. La caja de texto nos va a permitir escribir eh, el mensaje que va a ser enviado, ¿no? Nosotros tenemos el terminal emisor, ¿no? Que es donde muestra el encapsulamiento, son cada uno de estos botoncitos, ¿no? Y el canal MM1 es el mensaje que va a ser transferido, ¿no? El que está simulando la transmisión. El terminal receptor es como nosotros nos vemos en esta situación, a la derecha, es el receptor de ese encapsulamiento, donde tenemos esta información que va a ser recibida, ¿no? FIS, NL, red, transmisión, secuencia y lo demás, ¿no? Tenemos las capas OSI, que es lo que estábamos indicando, todas son las capas OSI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las 7 capas OSI del modelo, ¿no? Y las consolas muestran los eventos que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir estas cajas de eventos, ¿no? Las 7 capas. Tenemos la PL, que significa la aplicación. Tenemos la PRE, que significa la presentación. Tenemos el ESES, perdón, ESES es la sesión. Tenemos la TRA, que es el transporte. La red, pues es la red. El ENL es el enlace. Y el FIS es la física del encapsulamiento, ¿no? Listo, chicos. Nosotros, en este de aquí, nosotros vamos a simular lo que envía un mensaje de comunicación hacia el receptor de encapsulamiento, ¿no? Nosotros vamos a hacer por lo siguiente, este mensaje puede ser cualquiera, no solamente ese. Pongámosle, Dios te bendiga. Enviamos y nos damos cuenta cómo se va transfiriendo la información, ¿no? En cada una de las capas. Las capas del emisor, del terminal emisor y finaliza con las capas del terminal receptor, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, la información que nosotros tenemos, ¿no? Para cada uno y la aplicación que nosotros vamos a utilizar en cada uno de ellos, ¿no? La información en resumen e inclusión es el mensaje o la comunicación que llega desde las 7 capas del terminal de encapsulamiento por el medio del canal hacia el terminal del encapsulamiento, siempre y cuando y considerando las 7 capas de este sistema, ¿no? Muchísimas gracias.